Grupo Acción Cristiana RD surgió en el año 2013 con el propósito de movilizar la acción ciudadana del pueblo cristiano en la búsqueda de defender la identidad cristiana de nuestra nación ante las crecientes amenazas a la vida, a la familia y a la libertad religiosa. Era justo que un grupo de ciudadanos preocupados por el futuro de nuestros hijos y de los nietos de muchos nos uniéramos para impedir que en nuestro Congreso Nacional se aprueben leyes contrarias a lo que son nuestros principios. Como ustedes saben, nuestro Congreso está repleto de proyectos que amenazan la vida, que amenazan la familia, que amenazan la libertad religiosa. Y ha surgido el Grupo Acción Cristiana desde el año 2013 con el propósito de despertar la conciencia ciudadana del pueblo cristiano y que éste cumpla su llamado de ser sal de la tierra y luz del mundo. Con el propósito de motivarlos a ustedes a que se unan a esta lucha, queremos llamar al presidente de Grupo Acción Cristiana RD, licenciado José Antonio Flaquer. Buenas noches a todos. Gracias por haber respondido a nuestra convocatoria. A nombre de Acción Cristiana damos la bienvenida a los distinguidos expositores, señor Agustín Laje y Nicolás Márquez, y a ustedes por haber concurrido a esta charla. Nos damos cita aquí hoy por la urgencia que tenemos como pueblo cristiano y ciudadanos de la República Dominicana de prepararnos para enfrentar el mayor desafío que actualmente tiene la nación dominicana. No es el tema de la corrupción, no es el tema de la inmigración ilegal, no es el tema de la impunidad y la criminalidad, aún sean estos temas sumamente importantes. El mayor desafío es una ideología que se ha venido infiltrando en nuestro país y que busca la destrucción de la familia, la reeducación de nuestros hijos conforme a valores de esa ideología anticristiana, neopagana, y también que busca silenciar y apagar la palabra de Dios en nuestras sociedades, recluyéndola a guetos cristianos. La gravedad de esta situación en República Dominicana es muchísimo mayor de lo que se percibe, ya que estos grupos han logrado colarse en varios ministerios y organismos oficiales. Algunos ministerios del gobierno han sido entrenados en periodismo con perspectiva de género, varios ministerios. Es decir, que la narrativa de la realidad que vivimos debe ser filtrada en esos ministerios a través de la óptica de esta ideología. En consecuencia, los ministerios del gobierno de la República Dominicana se convertirán, conscientes o no de ello, en aliados de la lucha para instaurar esa ideología, y será esa la cosmovisión a través de la cual presentarán la solución a los problemas de vida, familia y sexo, y hacia donde esta sociedad se va a encauzar. Es penoso ver que aún en el Tribunal Constitucional se han llevado a cabo varios talleres de este tipo y que una alta corte de esta naturaleza sea inclinada a la divulgación de esta ideología, cuando se supone que son organismos imparciales de deliberación jurídica y no una plataforma para la promoción de ningún tipo de ideología o creencia. En el Ministerio de Educación, hace un tiempo no muy largo, pudimos detectar, antes que saliesen, unos manuales de instrucción a niños de tierna edad hasta educación media, talleres de educación sexual que entrenaban a niños pequeños para ser hipersexualizados y ver como normales los patrones homosexuales de conducta. Y así
podríamos, queridos amigos que nos visitan esta noche, seguir nombrando otros ministerios, como el de la mujer, que está completamente alineado a esta causa, y varios ministerios más, pero el tiempo no nos lo permite. Lo último que ha ocupado y que ha ocurrido y ha ocupado nuestra atención y que nos alerta grandemente acerca del compromiso que podría tener este gobierno de la República Dominicana con el avance de esta ideología, es que en la llamada mesa de diálogo que se llevará a cabo el 3 de mayo, a partir del 3 de mayo, entre el gobierno de la República Dominicana y la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, invitados, según ellos mismos lo dicen en su página web, por esta administración, e incluyen en su agenda temas como salud sexual y reproductiva, un eufemismo para el aborto, el cual de paso es inconstitucional y sin embargo estará sobre el tapete como un tema de diálogo con la famosa Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así como temas también de perspectivas de género, que no es más que una manera fina de plantear que se intente establecer esta propuesta ideológica como la perspectiva oficial a través de la cual el gobierno que nos representa a todos los dominicanos debe abordar los asuntos de vida, sexo y familia. De la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomé parte de la agenda de esta reunión y entre los llamados 12 temas de atención prioritarios de la agenda están, y cito, medidas necesarias para adecuar el marco normativo con el fin de garantizar a todas las mujeres, sin discriminación, el goce efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos. Ese es el lenguaje que ellos usan, pero sabemos lo que son derechos sexuales y reproductivos. Estamos hablando de la legalización del aborto en República Dominicana. Y lo que esto dice es que pasarán de la conceptualización teórica a una acción con medidas específicas que trazará nuestro gobierno con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para implementar en el futuro programas que faciliten el aborto. Cito de nuevo también otro tema de la agenda, acciones concretas para garantizar el acceso en igualdad a servicios de salud sexual y reproductiva, en particular a mujeres y niñas con discapacidad en situación de vulnerabilidad por origen socioeconómico, su raza o etnia, o por su orientación sexual, o, y esto es lo que quiero que escuchen, o su identidad de género. Es decir, que la perspectiva de que el sexo y el género son dos cosas diferentes es incorporada en esta agenda de discusión con el gobierno dominicano, lo que quiere decir diplomáticamente que el gobierno acepta el discurso de la ideología de género como bueno y válido. Y finalmente, dice aquí, ustedes pueden entrar a la página web de la OGEA, donde está también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ver todas estas cosas. Es muy extenso, pero escogí muy pocos por el tiempo. Medidas para fortalecer la perspectiva de género en la justicia penal del país, incluyendo formación a jueces y a operadores de justicia. Es decir, el poder judicial del país también sería contaminado con esta perspectiva ideológica. Como ven, queridos amigos, se cierne un grave peligro sobre esta nación. Que Dios capacite a este pueblo para poder entender la gravedad del peligro que nos acecha, y este pueblo haga, como dice la Escritura, que el pueblo que conoce a su Dios se levantará y actuará. Muchas gracias. En el año 2016, hace apenas 2 años, un amigo
me recomendó un texto. Cuando me dirijo al texto y veo el tema, el título, el libro negro de la nueva izquierda, con un diseño de la figura del Che Guevara con la cara maquillada, me llamó mucho la atención. Comienzo a leer el libro y pude llegar a la conclusión de que era el mejor libro que se había escrito sobre el tema, porque uno de los puntos que a ustedes les preocupa de este tema de la ideología de género es que se preguntan ¿con qué se come eso? ¿De qué trata la ideología de género? Ese libro lo explica en un lenguaje que todos lo podemos entender. Entendemos cuál fue el origen de esta agenda, el origen político, por qué ha escogido la política para infiltrarse en las naciones y cómo ha ido avanzando. Los autores, a mi izquierda, Agustín Laje, politólogo de apenas 29 años de edad. A la derecha, Nicolás Márquez, abogado de 43 años de edad, ambos argentinos. Y desde hace 2 años, tan pronto el libro se publicó, han recorrido toda América Latina exponiendo los puntos del mismo. Y en cada visita que hacen, sus exposiciones dejan un impacto, hasta el punto de provocar reacciones adversas. Ellos acaban de venir de Uruguay, donde se les impidió la entrada a una universidad y tuvieron que exponer su tema en la calle de la universidad, en las aceras, y eso no impidió que los estudiantes se congregaran en masa a escuchar lo que ellos tenían que decir. Fueron a Perú y su visita a Perú provocó el surgimiento de un movimiento que ha trascendido las fronteras peruanas, se llama Con mis hijos no te metas, y ha movilizado a millones de personas en Perú, en Ecuador y en otros países de América Latina. La visita de ellos a Chile provocó que la iglesia evangélica, los votantes evangélicos, se unieran para impulsar la candidatura presidencial de José Antonio Kast, el único candidato que defendió la vida y defendió la familia en la campaña, y los votantes recompensaron a José Antonio Kast con 500,000 votos, suficientes para permitir que Sebastián Piñera, otro candidato que respalda nuestras posiciones, ganara las elecciones en la segunda vuelta. En Costa Rica, cuando ellos se presentaron en Costa Rica, la presentación de ellos la hizo el único diputado evangélico de Costa Rica. Ese diputado tenía aspiraciones presidenciales y en las encuestas marcaba apenas un 1%. 4 meses después se celebraron las elecciones, ese candidato quedó primero en la primera vuelta con un 21%, y aunque perdió en la segunda vuelta, perdió con un 40% de los votos, y hoy hablo del líder de la oposición de Costa Rica, el hermano Fabricio Alvarado. Y en República Dominicana están dejando un impacto. Ayer le hablaron a diputados y senadores, y hoy la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados rindió un informe con votación de 11-4 para que el Código Penal sea aprobado, manteniendo la prohibición del aborto en la República Dominicana. O sea, que esta batalla continúa y vamos a mantenernos orando para que esta visita de Nicolás Márquez y Agustín Laje deje una estela en la República Dominicana y coloque a la República Dominicana como un bastión de la defensa de la vida y de la familia, tal y como lo consigna la Constitución. Sin más preámbulos, Agustín Laje y Nicolás Márquez. Muy buenas noches a todos. Antes que nada, muchas gracias por haberse interesado en esta temática, por estar hoy compartiendo esta hora y media de conferencia, más o menos, se puede estirar siempre un poco más, por supuesto. Gracias a los amigos de Acción Cristiana por haber organizado este evento. Nunca es fácil organizar un evento, siempre se está corriendo hasta último momento con cuestiones que van surgiendo, así que realmente muchas gracias. Nosotros, como se dijo hace 2 años, publicamos un libro sin ninguna esperanza de que ese libro fuera a generar ningún cambio. Lo escribimos porque queríamos leer nosotros algo escrito de esa forma sobre ese tema.
De hecho, la primera tirada que sacamos en Argentina del Libro Negro de la Nueva Izquierda fue una tirada muy escueta, apenas 1000 ejemplares que algunos amigos compraron, algunos lo leyeron y algunos lo hicieron simplemente por compromiso, supongo. Y ese libro, desde hace 2 años que está en el puesto número 1 de los rankings de Amazon de ciencia política y de política en español. Sin darnos cuenta, nosotros habíamos probablemente dado en el clavo, como se dice allá, habíamos tocado una fibra sensible de un tema que había sido decidido a espaldas de la gente, sin que nadie se hubiese animado a criticarlo, o al menos algunas voces muy dispersas, y hubiera una gran mayoría ansiosa por leer y escuchar otras cosas. Así que yo lo que espero en esta conferencia es poder comunicarles a ustedes algunas de las ideas generales que hemos planteado en esta tesis para poder responder a una pregunta fundamental que es la que nos tenemos que hacer hoy, y si la podemos responder al salir esta noche, creo que esto va a haber valido la pena. Esa pregunta es: ¿qué es la ideología de género y por qué tenemos que resistirlas hasta las últimas consecuencias? Para entender qué es la ideología de género, tenemos que entender brevemente, muy brevemente, los fundamentos políticos de la ideología de género, porque la ideología de género penetra en nuestras sociedades a través de la política, es a través de las leyes que formulan y votan los legisladores, es decir, los políticos, es a través de los distintos poderes del Estado, como se dijo aquí hace un rato, que ya están siendo permeados con ideología de género, que la ideología de género penetra en nuestras sociedades. Entonces voy a hablar 5 o 7 minutos máximo sobre los fundamentos políticos para que ustedes sepan por lo menos de dónde viene esto. Si el operador de la computadora me ayuda, voy a ir pidiéndole que pase de diapositiva. Si hay alguien encargado, bien. Nuestra teoría, básicamente, en una palabra, es que esto originalmente viene de las izquierdas. Por eso el título del libro fue el Libro Negro de la Nueva Izquierda. La ideología de género viene de las izquierdas, pero no de cualquier izquierda. Viene de las izquierdas del primer mundo. Viene de las izquierdas de los Estados Unidos. Por eso no es coincidencia que ustedes en la administración de izquierda de Obama les pusieran un embajador LGBT para presionar internamente en ese sentido. Viene de las izquierdas alemanas, francesas, holandesas, canadienses, inglesas. ¿Y por qué viene de ahí? Muy sencillo, porque mientras en América Latina, en el siglo XX, la izquierda quería hacer una revolución con el modelo del Che Guevara, y por eso el Che Guevara aparece en la tapa del libro, en estos países del primer mundo era impensable que un Che Guevara pudiese tratar siquiera de hacer una revolución. ¿Por qué razón? Porque la izquierda, históricamente, la vieja izquierda, históricamente trató de movilizar a los sectores empobrecidos, a los sectores trabajadores y obreros, para que se levantaran en armas contra el Estado, hicieran la revolución y todo lo que ya sabemos. Pero en estos países del primer mundo, los obreros no estaban interesados en absoluto en escuchar a los partidos de izquierdas o a los movimientos de izquierdas. Eran obreros que estaban más interesados por cambiar de automóvil que por cambiar el mundo. Entonces, ¿qué podía hacer la izquierda en esas circunstancias? Pues empezar a generar otro tipo de conflictos que no tuvieran que ver ya con el sistema económico de manera directa, ya no con la lucha de clases de manera directa, sino empezar a construir conflictos en el nivel de la cultura. Y podemos, pensaron en ese momento, trasladar lo que es la antinomia, la antítesis entre el capitalista y el obrero dentro de la familia, entre el hombre y la mujer, por ejemplo. Podemos trasladarlos también ese conflicto entre el heterosexual y el homosexual, por ejemplo. Conflictos que nosotros vemos hoy a menudo y que son parte de nuestro paisaje cotidiano. Vamos a pasar esta parte. La próxima filmina, por favor. Esto que vemos en pantalla es la vieja izquierda que padecimos aquí, se padeció en la Unión Soviética, en la China comunista, etc. Una izquierda que, insisto, nunca llegó a estos países de primer mundo que mencioné anteriormente, razón por la cual tuvieron que buscar otra estrategia que tiene que ver ya no con hacer una revolución de tipo económica, sino con una revolución de tipo cultural. Vamos a la siguiente filmina. A la siguiente también. Pasemos. Bien.
Así llega la ideología de género. Esto es importante que se retenga. Tiene un origen político. Tiene un origen político que no es el producto de las vivencias de América Latina y de sus sociedades, sino que es el producto de grupos minoritarios, radicales políticos de ciertos países del primer mundo. Pero la ideología de género en concreto, ¿de dónde viene? Sabemos muy bien, acabamos de hablarlo, de una cosa que nosotros llamamos la nueva izquierda. Pero dentro de la nueva izquierda, ¿qué tipo de grupos se despliegan? Entre otros, el feminismo. El feminismo es una de las ramas de la ideología de género. Es su rama fundante. Nosotros consideramos que la ideología de género tiene dos grandes ramas. Una es el feminismo, un asunto en el cual yo trato en el libro, y la otra es el lobby LGTB, que es un asunto que Nicolás trata en el libro. El origen de la ideología de género, que ya vamos a ir viendo qué es, no se preocupen si todavía no lo captan al 100%, está en el feminismo. Pero cuando nosotros decimos el feminismo, estamos pecando de simplistas. Hay varios feminismos, no hay solamente uno. Hay varios que se han dado a lo largo de la historia. Tenemos un feminismo que en sus orígenes pedía, por ejemplo, el derecho de voto a la mujer. Un reclamo muy justo, desde ya que sí. Pedía igualdad ante la ley, por ejemplo, que la mujer pudiese ir a las universidades. Un reclamo muy justo, por supuesto. Tenemos un feminismo más bien marxista, que Engels, que fue el socio intelectual de Marx, escribió en algún momento que en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Esto que les comentaba hace un rato de pasar de lucha de clases a lucha de sexos. Pero en estos feminismos no había ideología de género todavía. Incluso en el marxista no había ideología de género. ¿Por qué? Porque se trataba a la sexualidad como una cuestión binaria. Se reconocía la existencia de algo que se llamaba hombre y de algo que se llamaba mujer. Y en todo caso los análisis se hacían sobre esas dos realidades. ¿Dónde aparece entonces la ideología de género? En lo que se llama el feminismo de género, o más precisamente la tercera ola del feminismo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Yo voy a tratar de comentarles algunas de estas autoras del feminismo de género con frases que caracterizan a su pensamiento, porque esto nos va a permitir conceptualizar qué es la ideología de género. Porque de acá viene, insisto, no es una ideología que se haya creado al calor del movimiento de masas, sino que viene de círculos universitarios filosóficos de avanzada. Simone de Beauvoir, de Francia, ella escribe a fines de la década del 40 este libro, El segundo sexo. Un libro bastante gordo, que ustedes lo pueden conseguir seguramente en cualquier lugar porque está presentado en todas las librerías como si fuese una novedad, a pesar de que es un libro de fines de la década del 40. Este libro inmortaliza en el movimiento feminista una frase que hoy se usa a menudo, incluso a nivel político, altísimo nivel político, ahora les voy a comentar por qué. No se nace mujer, llega una a serlo, dice Simone de Beauvoir. No se nace mujer, llega una a serlo. Es decir, no hay nada en la mujer que realmente la haga ser mujer, sino que la mujer es construida como mujer. Y por eso es el segundo sexo, porque hay alguien que la obliga, que la hace, que le da los atributos de la mujer, que es obviamente el primer sexo, que es, por supuesto, el hombre. Ustedes saben, por ejemplo, que en Colombia ahora se ha instalado la ideología de género a través de un acuerdo de supuesta paz con las FARC, la guerrilla colombiana. Y quien estaba llevando adelante este acuerdo de paz, que contenía 111 veces la palabra género, y uno se pregunta, entre paréntesis, ¿qué hace la palabra género 111 veces en un acuerdo para sellar un conflicto bélico? Ese señor dijo, no se nace hombre, llega uno a serlo. Estaba parafraseando a Simone de Beauvoir, fíjense qué actualidad que tiene este pensamiento en el mundo de hoy. Pasemos a la siguiente. Les voy a pedir a ustedes que vayan guardando en su mente estas frases porque después las vamos a usar. Ah, muy bien, muy bien. Excelente, gracias. Gracias. Ella es Kate Millett, otra autora del feminismo radical. Kate Millett, ahora nos vamos a Estados Unidos, Nueva York más precisamente. Ella escribe en los 70 política sexual e inmortaliza otra frase que se utiliza muy a menudo hoy en día por los movimientos feministas y los organismos multilaterales, que dice que lo personal es político. Esto es una frase que suena en principio inocua. Incluso puede
sonar simpática, pero pensémosla un segundo. ¿Qué significa decir que lo personal es político? Significa, entre otras cosas, asumir que si la organización política por definición en la sociedad moderna es el Estado y lo personal es político, se habilita la intromisión del Estado en todos los asuntos que son personales. ¿Por qué razón? Porque son políticos. ¿Qué es eso sino un totalitarismo encubierto en corrección política? Decir que lo personal es político tiene la consecuencia de la regulación estatal de lo personal y por lo tanto, por ejemplo, lo que estamos viviendo en muchos países de América Latina, la abolición de la patria potestad, porque incluso educar a los hijos se transforma en un problema político. La relación con mi novia se transforma en un tema político. La relación con mi esposa o con mi esposo se transforma en un problema político. Y entonces tenemos que apelar a ¿qué cosa? A la organización política por definición, que es ¿qué cosa? El Estado. Entonces fíjense el totalitarismo que encierra este tipo de concepciones. Pero esto es muy famoso, digamos, es muy utilizado en la militancia de género actual. Vamos a los 80, estamos haciendo una cronología muy apresurada. En el libro, por supuesto, esto está detallado hasta el último renglón. Monique Wittig, una francesa, en los 80 ella escribe una serie de ensayos, entre otros el que ven en pantalla, El pensamiento heterosexual. Ella directamente va un paso más allá que Simone de Beauvoir, que dijo que no se nace mujer, llega a nacerlo. Monique Wittig dice directamente, ¿saben qué? La mujer no existe. La mujer no existe. ¿Por qué razón? Porque existe la lesbiana. ¿Para qué? Para probarnos que hay una tercera posibilidad y que el sexo no es una cuestión de dos categorías estancas. No hay hombre y mujer, sino que hay hombre, mujer y además tenemos la lesbiana, lo cual nos confirma a nosotros que la mujer en verdad no existe. Y ustedes se pueden preguntar, ¿qué interés puede tener una teórica de esta talla del feminismo radical en abolir la existencia de la mujer, siendo que la mujer es el sujeto político del feminismo? Es tan absurdo como ver a Marx diciendo la clase social no existe, entonces no lean ninguno de mis textos, porque ya pierden total sentido. Pero ¿saben qué? Hay mucha inteligencia atrás de esto, porque si la mujer para el feminismo de género ya no existe, significa que el feminismo expande infinitamente su base de representación social. El feminismo hoy no solamente cabe en las mujeres, sino que el feminismo se puede hacer cargo de la transexualidad, del transgenerismo, de lo LGTB, y entonces se mezclan estas dos ramas de las cuales yo le hablé hace un rato, y podemos esperar, ¿por qué no?, cosas como esta. Irene Rotella, representante del Paraguay en ONU Mujeres, y es un travesti. Es un travesti y representa a las mujeres paraguayas. Estamos hablando de América Latina, fíjense, es decir, esto no hace falta que nos vayamos muy lejos, estamos hablando del Paraguay, un país también bastante conservador, que sin embargo tiene este travesti en la ONU Mujeres, siendo que es un hombre. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer no existe. Entonces cualquiera puede ser una mujer si solamente se autopercibe como una mujer. Fíjense algunos ejemplos al respecto. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Y claro, si la mujer no existe, entonces este señor se puede autopercibir una mujer y luego pasar a ser una mujer e ir y competir con las mujeres y salir campeón. ¿Por qué no? Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso de Australia. Este señor que ustedes ven acá, antes competía en levantamiento de peso en la categoría masculina, pero perdía. Se autopercibió como mujer y entonces ahora, compitiendo con las mujeres, gana. Acá lo pueden ver. De triunfar en el balón mano masculino a jugar al fútbol femenino australiano, este señor con pelo largo. Fíjense, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres de mujeres tras su cambio de sexo. Un violador dijo, yo me cambio el sexo, pásenme, por favor, a la cárcel de mujeres. Y la noticia siguiente fue, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina.
O sea, ¿se dan cuenta ustedes de la esquizofrenia social que es esto? Donde las normas sociales ya no están dictadas por el uso de la razón, ya no están dictadas por los principios de realidad, sino por las fantasías personalísimas de gente que evidentemente tiene algún tipo de trastorno, porque el transexualismo, como bien lo sabemos gracias a la psiquiatría, se conoce como disforia de género y es un trastorno mental bien clasificado en el DSM-5 de psiquiatría. Decir esto en muchos países es crimen de odio y yo podría tener un problema judicial. Por ejemplo, en Chile. Bueno, nos cierran el Facebook todo el tiempo, así que eso, desde ya que sí. A pesar de que, insisto, el DSM-5 de psiquiatría asume todo lo que estoy hablando yo hoy aquí. Fíjense, vamos a seguir con nuestra cronología. Hice ese paréntesis para que ustedes vieran las implicancias prácticas de las ideas, porque las ideas tienen consecuencias. Muchas veces pensamos que las ideas son simplemente una cosa de filósofos que están en sus torres de marfil, aislados de la realidad y bueno, que no tienen mayor importancia. No, fíjense las consecuencias que entrañan las ideas cuando llegan a la política. Vamos a seguir entonces con una de las últimas autoras que vamos a tratar hoy, Judith Butler. Ella es la vedette, digamos, la más importante de las ideólogas de género actual. Su obra más importante se llama El género en disputa. Está aquí, también lo pueden conseguir en cualquier lugar, es de venta masiva. Judith Butler es de California, este libro es de 1990. Su tesis se puede de alguna manera resumir en esta frase que está citada de su libro. Ella dice, el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Vamos a tratar de aclarar esto. ¿Qué se decía hasta este momento? Se decía que nuestra sexualidad estaba compuesta de una cosa que se llamaba sexo y de otra cosa que se llamaba género. El sexo era el aspecto natural y biológico de nuestra sexualidad y el género era el aspecto cultural, socialmente construido de nuestra sexualidad. ¿Hasta ahí había ideología de género o no había ideología de género? Había ya resquicios de ideología de género en la medida en que no se trazaran las complejísimas interconexiones que existen entre la naturaleza y la cultura. Hasta ahí nos decían, ¿saben qué? La cultura opera de esta forma autónoma y la naturaleza opera de esta otra forma autónoma y no se interconectan. Ya había ahí ideología de género, pero Judith Butler patea el tablero y dicen, ¿saben qué? En verdad, el sexo siempre fue género. Entonces, a la hora de hablar de sexualidad, dejémonos de hablar de sexo, es decir, dejémonos de hablar de naturaleza, dejemos de hablar de biología, dejemos de hablar de fisiología, de anatomía y empecemos a hablar de género. Entonces, el resultado es que hoy la educación sexual en verdad no es tal. Cuando a nosotros se nos dice, ustedes se oponen a la educación sexual, eso no es cierto. Nosotros nos oponemos al adoctrinamiento anticientífico en el género, que es otra cosa completamente distinta, que en Argentina se manifiesta, por ejemplo, en cuadernillos que se le entregan a los alumnos donde se les enseña cómo mantener una relación anal a los 7 años de edad. ¿Eso qué tiene que ver con una educación sexual? La educación sexual en la ciencia es explicarles a los jóvenes a cierta edad cómo funciona, por ejemplo, el aparato reproductivo, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué hacer esto si el sexo en verdad siempre fue género? Y la sexualidad entonces pasa a ser monopolizada por la cultura. Y la naturaleza ya no nos interesa en absoluto cuando hablamos de estos temas. Voy a tocar algunos más porque creo que tengo algunos minutos. Fíjense, esta es una española, Beatriz Preciado, puede ser, creo yo, la más importante de Europa en estos momentos. Ella dice, la contrasexualidad afirma que el deseo, la excitación sexual y el orgasmo no son sino los productos retrospectivos de cierta tecnología sexual que identifica los órganos reproductivos como órganos sexuales, en detrimento de una sexualización de la totalidad del cuerpo. Ella está diciendo que nuestra sexualidad está configurada por un sistema opresor que nos obliga a considerar a nuestros genitales como órganos sexuales. Leonor Silvestri, esta es Argentina, lanza una guerra contra la heterosexualidad. Fíjense, ahora que comprendemos que no hay sujetos de la revolución, ¿quién combate al heterocapitalismo?
lo que hablábamos inicialmente, esta cuestión que viene desde las izquierdas, borrar las denominaciones masculino y femenino según estén conforme a las categorías de asignación biopolítica varón-mujer, es decir, dejémonos de hablar de varón y de mujer porque podemos expandir hasta el infinito. Y fíjense lo que sigue acá, dice, los códigos de masculinidad son susceptibles de abrirse para que operemos sobre ellos en una suerte de gender hacking perfo-protésico lexical mediante la utilización de juegos lingüísticos que escapen a las marcas de género o que al menos las desquicien. Proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales. Está comprendiendo que hay anomalías psicosexuales como las que habíamos visto anteriormente, pero que son parte de una estrategia política que tiene que generar, ¿qué cosa? La eliminación de varón y mujer como dos esencias complementarias. Está todo escrito por ellos, o sea, no es un invento mío, ustedes verán, está escrito y la estrategia es clarísima, simplemente hace falta estudiarla. Entonces, ¿qué es la ideología de género conforme a lo que hemos estado viendo? ¿Cómo podemos definir la ideología de género? ¿Y existe la ideología de género? Esas serían dos preguntas importantes para hacerse. Ustedes acuérdense, no se nace mujer, llega uno a serlo, la mujer no existe, el sexo siempre fue género, desquiciar lo psicosexual para borrar al varón y a la mujer. ¿Qué es entonces la ideología de género a través de estas huellas filosóficas que hemos estado trazando en estos minutos? La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla monopólicamente por la cultura. A partir de ahora, al hablar de sexualidad, vamos a hablar de cultura y se acabó la naturaleza. Y se nos dirá entonces que yo, siendo hombre y parado aquí frente a ustedes, puedo pasar a ser una mujer con simplemente autopercibirme como tal. Y lo cierto en términos científicos, porque vamos al inicio, un conjunto de ideas anticientíficas. Lo cierto en términos científicos es que somos hombres y mujeres antes de nacer y después de muertos. Y esto, cuidado, que no tiene una connotación necesariamente religiosa. Yo dije, conforme a la ciencia, somos mujeres u hombres antes de nacer y después de la muerte. ¿Por qué razón? Porque intrauterinamente nos configuramos como hombres o como mujeres a través de inyecciones hormonales que se descargan sobre nuestros cerebros y podemos conocer el sexo de nuestros hijos antes de que ellos nazcan, porque ya son hombres o mujeres antes de salir del útero materno. ¿Y por qué después de la muerte siguen siendo hombres o mujeres? Bueno, muy simple. Imagínense de aquí a 300 años, yo voy a ser polvo, voy a estar adentro de un ataúd. Imagínense ustedes mi ataúd y al lado el ataúd de una persona transgénero, de una persona transexual, lo que ustedes quieran. Imagínense un científico que llega allí y dice, quiero determinar quiénes eran estas dos personas del pasado, de hace 3 siglos. Tengo la tecnología para hacerlo. Muy bien, vamos a ver. Ustedes se piensan que va a concluir ese científico que yo era un hombre, pero él era un transexual o un transgénero. De ninguna manera, porque la ciencia habla de un binarismo sexual, que es lo que se está escondiendo hoy en día con la excusa del género. ¿Y existe la ideología de género? Bueno, esto, a ver, yo no sé si se llega a ver muy bien, pero esto, por ejemplo, ocurre en Argentina. Los 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, las feministas radicales marchan y quieren incendiar los templos cristianos y católicos de mi país. Y los jóvenes, y chicas también, se unen a rezar y reciben las trompadas feministas, les pintan la cara, les echan gas pimienta y los medios lo tapan, no dicen absolutamente nada. Este nene que ven ustedes acá en la foto, ahora supuestamente es esta nena. Digo supuestamente porque toda la prensa ahora lo trata como una niña en vez de como el niño que es. Ustedes se piensan que un niño que acá, ¿cuánto puede tener? 3 años, eligió pasar a hormonizarse, eligió mutilarse el cuerpo para ser hoy esta supuesta niña. Esta foto es de la National Geographic. Este nene que debe tener, ¿cuánto? 5 años, fue utilizado mediáticamente, fue violentado sexualmente por esa publicación, publicándolo a él en la tapa como la revolución sexual porque un nene de 5 años supuestamente ahora era una mujer.
Estas son las marchas feministas, mata a tu papá, a tu novio y a tu hermano en mi país. En mi país las marchas que dicen ir a favor de la mujer y que dicen estar en contra de la violencia contra la mujer, terminan escribiendo mata a tu papá, a tu novio y a tu hermano, porque a la mujer no les interesa. Lo único que les interesa en verdad es echar leña sobre una guerra de sexos que ellas mismas están generando con fines políticos. Acá, muerte al macho se utiliza y ahora se ha agregado otra, que es muerte a la hétera. ¿Qué es la hétera? La mujer heterosexual, que no puede ser feminista ya para el feminismo radical, porque si es heterosexual se acuesta con el enemigo. Esto se presta a risa, pero es cierto. Hay un montón de autoras que están analizadas en el libro, que obviamente por cuestiones de tiempo yo no las traje hoy, pero por ejemplo Andrea Dworkin dice que toda relación sexual heterosexual es una violación del hombre contra la mujer. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Tiene que hacerse lesbiana. Esto está, insisto, las ideas tienen consecuencias. Luego las ideas se plasman de estas formas. Esta foto que casi no se llega a ver, yo se las describo. Es una mujer fingiendo... bueno, creo que vos la tenés mucho más grande. Está bien, ya la va a comentar Nicolás. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre las consecuencias que están teniendo en los países donde la ideología de género va avanzando. Esto es importante. Acá la ideología de género ya existe, como se dijo hace un rato. Existe, pero está entrando. Se está empezando a adoctrinar a la clase política, se está metiendo en los órganos del poder, en el poder del Estado, se está metiendo en los medios de comunicación, pero hay países donde esto ha avanzado mucho más porque se ha aplicado desde mucho antes y no ha tenido la inteligencia que el pueblo de ustedes tiene de ponerse de pie y darle un freno a esto a tiempo. Fíjense en el Perú, por ejemplo. En el Perú se ha frenado bastante, pero se ha llegado a conseguir este tipo de cosas. No me están dando el puntero, pero bueno, es un órgano público, que es el Ministerio del Ambiente del Perú, ofrece un curso digital gratuito que se titula así, escuchen bien, Enfoque de género en la gestión integrada de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático. Enfoque de género en la gestión de los recursos hídricos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente nada. ¿Se acuerdan al inicio cuando el Señor dijo, ¿qué tiene que ver el enfoque de género con los jueces del Tribunal Constitucional? Bueno, eso es apenas la puntita del iceberg. Después van a terminar estudiando enfoque de género hasta en la gestión de los recursos hídricos. ¿Por qué? Porque la idea es hacerlo transversal. Me ha dejado de andar esto. No sé si le falta pila o si me pueden ayudar pasando manualmente. Si puede pasar una más, quien está a cargo de la... Ahí está, vamos. Fíjense, una particularidad de la ideología de género es que se nos presenta como liberación. Es la posibilidad de ser más libres, lo que nos ofrece la ideología de género. Y sin embargo, lo que está escondiendo es una tiranía atroz, que es muy fácil de divisar. Simplemente tenemos que mirar lo que está pasando en los pueblos donde la ideología de género ha penetrado sin resistencias. Miren, esta noticia es de Gran Bretaña. Resulta que hace más o menos 1 año y medio, una mujer que se autopercibía como un hombre llegó a una clínica con una panza de este tamaño, estaba embarazada. Hasta ahí hay un problema que es suyo, es decir, es la falta de correlación entre su autopercepción y la realidad. Su autopercepción le decía que ella era él, que ella era un hombre, y la realidad es que ella era una mujer. Y hasta ahí es un problema suyo o de su psicólogo o de su psiquiatra, yo no me meto. ¿Cuándo es un problema político? Cuando los médicos le dijeron, felicitaciones señora, usted va a ser madre. Y ella dijo, ¿cómo madre, cómo señora, si yo soy un hombre? Y entonces eso le ofendió muchísimo, el lobby LGTB se movilizó y el fin de la historia es que la Asociación de Médicos Británicos tuvo que bajar coercitivamente un manual de lenguaje médico en el cual hoy a los médicos británicos se les prohíbe decir mamá, papá, hombre y mujer. ¿Ustedes se imaginan los médicos de este país teniendo una normativa que le prohíba decir mamá, papá, hombre y mujer porque algún dominicano se va a ofender? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Oprimimos a las mayorías por una presunta ofensa sobre minorías que ni siquiera sabemos muy bien ni dónde están?
Pasemos a la que sigue. Vamos a ir viendo algunas libertades cómo son atacadas. En este caso, cómo desde el Estado se empieza a hacer ingeniería social en la forma en que hablamos. En Francia, un pueblo francés prohíbe la palabra mademoiselle por presiones feministas. ¿Qué significa mademoiselle? Mademoiselle significa señorita. Señorita en francés. ¿Y por qué tiene interés el Estado en regular la forma en que los franceses hablan y decirles que a partir de ahora no pueden decir la palabra mademoiselle? Bueno, porque existe señorita, pero no existe señorito. Entonces hay inequidad de género. Y aparte, señorita es una palabra machista, es un micromachismo porque tiene la función de develar el estado civil de la mujer. Hablar de señorita es decir está soltera. Entonces, es un micromachismo y tenemos que apelar al Estado para que nos regule y nos diga cómo tenemos que hablar. Pasemos a la siguiente, por favor. Fíjense, esto es en Canadá. Un hombre llamado Alan Elliott fue en el 2012 preso por discutir con feministas por Twitter. Fue preso durante 6 meses de cárcel porque discutió con feministas por Twitter. ¿Qué estaba discutiendo Alan Elliott? Discutía la tesis de Anita Sarkeesian. Anita Sarkeesian es una canadiense que ha tenido una teoría que ha gustado muchísimo a los burócratas de la ONU, al punto que hoy ella viaja por todo el mundo muy bien financiada. ¿Y cuál era la tesis de Anita? La tesis de Anita era que el machismo, la heterosexualidad obligatoria, el patriarcado, etcétera, se impone a través de los videojuegos. Y el más patriarcal y machista de todos los videojuegos para ella es Mario Bros. No sé si lo conocen a Mario Bros de Nintendo. ¿Por qué? Bueno, se ve que Anita era muy buena jugando a Mario Bros, se pasó todos los niveles y contabilizó que la princesa aparecía 13 veces, en las cuales 11 veces era secuestrada por un dragón que sería la encarnación del hombre. No sé cómo da ese salto ontológico, pero a la gente de la ONU le pareció espectacular, entonces hoy Anita cobra sus buenos cientos de miles de dólares por las cosas que dice. Fíjense, en Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa esto? Significa que si Nicolás nos asegura a todos nosotros que él no es Nicolás, sino que él es Nicole, porque se autopercibe como una mujer, y yo sin embargo lo trato de él en vez de ella, estoy usando un pronombre de género equivocado. Entonces yo ya puedo ir hasta 6 meses preso en Canadá por hacer eso. Fíjense cómo la ideología de género no es una chance que uno puede escoger, no es una forma de vida, no es un ofrecimiento, es una imposición que se impone a través de las leyes coercitivas del Estado. Porque es tan ridícula la ideología de género que si no es a través de la fuerza pública, nadie se creería que Nicolás es Nicole. Nadie se creería eso, pero con la fuerza pública podemos maniatar a las mayorías para que sean partícipes de la fantasía personalísima de algunos. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien. Fíjense las libertades de culto, las libertades de creencias religiosas, cómo están siendo vulneradas en el mundo. Cárcel, esto es en Canadá y en Suecia, tienen una legislación muy similar. Cárcel para cualquiera que diga que la homosexualidad es un pecado. Es decir, en estos países, si un pastor, si un sacerdote, si un creyente dice públicamente que la homosexualidad es un pecado, tiene hasta 6 meses de cárcel. Y esto independientemente de si nosotros creemos o no creemos que es un pecado. Yo no quiero hablar acá sobre religión, quiero hablar sobre política. ¿Qué significa en términos políticos meter a alguien en la cárcel porque según su religión la homosexualidad es un pecado? ¿Significa progreso? Porque, ojo, la ideología de género se nos vende como progresismo, como progreso, como ser parte de los tiempos que corren, estar con las novedades. No, eso es retrotraer a nuestras sociedades muchos siglos atrás, porque desde hace muchos siglos nuestras sociedades han conquistado algo básico que se llama la libertad de culto y la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo es que ahora no podemos tener esas libertades? ¿En nombre de qué? Bueno, en nombre de la supuesta diversidad que termina pisoteando la verdadera diversidad. Fíjense, prohíben decir amén y bendecir los alimentos a los niños de una guardería cristiana en Suecia.
Se prohíbe, bueno, porque el Estado considera que no tiene que haber religión, no tiene que haber libertad religiosa. En consonancia con la anterior, lo que veníamos hablando anteriormente de la pena de cárcel para quienes digan que la homosexualidad es un pecado. Sigamos a la próxima, por favor. Panaderos cristianos podrían pagar multa de $150.000 por rehusarse a hacer pastel a pareja gay. Esto pasó en Oregon, en los Estados Unidos. En Colorado hubo un caso prácticamente igual. Resulta que panaderos por cuestiones de fe, no quisieron hacer un pastel para una boda homosexual, entonces el lobby se movilizó, a uno le pusieron una multa de $150.000 y al otro lo redujeron a la servidumbre, lo obligaron a hacer el pastel bajo pena, sino de ir a la cárcel. Sigamos al próximo. Fíjense esto, cómo también la ideología de género usa el derecho para crear conflictos. En Suecia, el partido de izquierda tiene una ley que está intentando que ingrese que propone obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. ¿Cuándo hubo un conflicto porque el hombre hiciera pis de parado y la mujer de sentada? Jamás. Pero la ideología de género te crea este tipo de conflictos que no existían. Fíjense esto es en el País Vasco. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. ¿Cuándo hubo un problema con jugar al fútbol? ¿Cuándo fue algo machista? Si cuando somos niños hasta jugamos al fútbol mixto. ¿Las mujeres acaso no pueden jugar al fútbol? Por supuesto que sí, en todo Occidente pueden hacerlo si ellas quieren. Pero ahora resulta que es una actividad sexista, entonces hay que prohibirla en las escuelas. Vamos a pasar, escuelas de Chicago enseñan sexo anal a alumnos de 5º grado. Un padre estadounidense acaba en la cárcel por pedir que no se adoctrine a su hijo en la homosexualidad. Canadá quitará la custodia a los padres que se opongan a la agenda LGTBI. En Noruega, 5 niños por día son quitados de sus familias porque en sus familias se oponen a cosas como estas. 5 niños por día que pasan a manos del Estado. ¿Por qué? Porque lo personal es político. Entonces, si no nos gusta lo que esos padres están haciendo a nivel personal, entonces que el Estado se los quite. Vamos al último tema, el de las perversiones. Fíjense, Holanda legaliza un partido que defiende la pederastía, es decir, el sexo con los niños. Canadá, Corte Suprema legaliza parcialmente el sexo con animales, la zoofilia. Y las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, es decir, las relaciones sexuales con cadáveres, y el incesto, las relaciones sexuales entre los familiares próximos. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con la ideología de género? Vayamos al comienzo. Si se nos ha dicho que la sexualidad es pura cultura y barremos la naturaleza de la sexualidad, estamos diciendo que la sexualidad no tiene ningún límite, es arbitrariedad, porque lo que nos pone a nosotros límites objetivos en esta vida no es la cultura, sino que es la naturaleza. ¿Qué me impide a mí tirarme de un 10º piso, algo que se llama ley de la gravedad, que va a hacer que yo me estrelle, por más pajarito que me autoperciba? Entonces, cuando nosotros barremos la naturaleza de la sexualidad nos queda como algo arbitrario. Y si yo me puedo autopercibir como una mujer y obligarlos a ustedes a percibirme como yo quiero ser percibido, que ahí está el verdadero problema, ¿por qué además no les puedo decir a ustedes que yo además de ser una mujer tengo 5 años? Y ustedes me dirán, bueno, eso suena a una exageración. La pedofilia, ya vamos a ir otra vez a ese tema. La pedofilia es otra orientación sexual como la homosexualidad, dicen psicólogos del Parlamento canadiense. Fíjense, la increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. ¿Ven que sí se puede? Ahora bien, yo me permito dudar de la increíble transformación porque yo no veo más que un señor con un babero. Pero fíjense cómo los medios de comunicación te venden esto, la increíble transformación. Por Dios, ¿dónde está la transformación? Es un señor que está haciendo así con un babero y con una peluca. Fíjense, acá estaba antes con su familia el señor y acá está la increíble transformación que consta de 2 muñecas y un tutú. Última, y ya sigue Nicolás. Un hombre acusado de violar a 3 menores alega que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Y claro, miren, quiero cerrar con una metáfora muy rápida.
que creo que resume el espíritu de lo que hemos dicho acá, lo que vamos a seguir diciendo, y del espíritu del libro, que desde ya que los invitamos a que lo lean, creemos que les va a servir mucho. Y esta metáfora tiene que ver con cómo se cocinan las ranas. Ustedes sabrán que las ranas se cocinan como las langostas, es decir, se cocinan vivas para que la carne tenga una textura más agradable. Pero quienes no saben cocinar bien las ranas, la meten con el agua hirviendo. Entonces la ranita pega un salto y es un enchastre. Ese enchastre fue la vieja izquierda que con el fusil pretendió hacer revoluciones en América Latina. Quienes sí saben cocinar las ranas dicen, esto es muy simple. Meté la rana en el agua fría y empezar a subir de a poquito el fuego. Tan simple como eso, te va a llevar más tiempo. Es cierto, te va a llevar más tiempo, pero de esa forma no vas a tener ningún problema. Y además, yo supongo que la ranita en algún momento se puede sentir a gusto. Cuando el agua se ponga calentita, tibiecita, ¿a quién no le gusta darse una ducha caliente? Y eso somos nosotros. Estamos muchas veces a gusto. Oh, yo soy diverso, yo soy tolerante, a mí me encanta esto del género. El problema es cuando el agua hierve. El problema es cuando el agua hierve y ya la rana no puede darle el salto. Entonces, dos noticias, una buena y una mala. La noticia mala, nosotros somos las ranas y ya estamos adentro de la olla. Les guste o no les guste, ya estamos adentro de la olla. La buena noticia es que esa agua todavía no está hirviendo, todavía, pero es una carrera contra el tiempo. Entonces, nosotros hemos decidido llevar adelante esta lucha para informar, para concientizar a esa rana para que después pueda actuar, lo cual significa para que pueda pegar el salto y salir en esa olla que es una tiranía y que lleva el nombre de ideología de género. Muchas gracias. Muy buenas noches, o muy buenas tardes, ya no sé dónde estamos. Bueno, es de noche o es tarde según cómo cada uno lo autopercibe. Muchísimas gracias a las autoridades, a los organizadores que nos acogieron con tanto afecto, con tanta amabilidad. Y a ustedes por estar aquí, podrían estar haciendo otra cosa y realmente han decidido compartir un rato con nosotros, así que estamos muy agradecidos y muy orgullosos. Miren, con Agustín estábamos terminando este libro en el año 2016 y de alguna manera el rol del intelectual a veces tiene un problema. Tiene el problema de tener, como se dice en Argentina, falta de calle. Es decir, de vivir ensimismado en su biblioteca, en su escritorio y de perder contacto con la realidad. Fue entonces cuando yo, tratando de hacerme el investigador profundo y sociológico, decidí ir a la marcha del Día de la Mujer. Por características que celebro, ustedes tienen todavía, y espero que se siga conservando, una tradición y una idiosincrasia más conservadora que el promedio de América Latina. Si ustedes vieran cómo son las marchas de género en el grueso de América Latina y particularmente en la Argentina, y no se preocupen, tengo un PowerPoint para luego mostrarles de qué se trata todo eso. Pero claro, todavía esto estaba en veremos, yo nunca había asistido, año 2016, hace 2 años y pico, 8 de marzo, ya habíamos terminado el libro, voy a ir a la Marcha Internacional del Día de la Mujer. Además, yo soy soltero, ir a una marcha de mujeres parece un plan atractivo. Me puse buen perfume, un traje, problema de autoestima nunca tuve porque para eso soy argentino. Y digo, vamos a ver qué pasa. La consigna era apoyar a la mujer agredida, violencia de género, etcétera, etcétera. Era noble, en lo aparente, en lo discursivo era noble. Además, yo tengo una concepción de la cual estoy absolutamente convencido de que todas las mujeres son lindas por definición. Fueron creadas y diseñadas bonitas. Todas, sin excepción. La que no es linda porque tiene lindos ojos, seduce porque tiene lindas manos. Y la que no porque tiene lindas manos, porque tiene un lindo cabello. Y la que no porque tiene una voz que seduce. Y la que no porque tiene linda figura, lindas curvas. Y la que no porque es elegante. Y la que no porque es inteligente, en fin, está
Está en todo caso en la habilidad de cada mujer en saber explotar o explayar o exhibir con mayor ahínco aquello que le es particularmente atractivo para agradar, para mostrarse. Siempre sostuve esto, lo sigo sosteniendo hasta que fui a la marcha femenina. Pero no porque, miren, no hay nada menos femenino que una feminista. Lo vamos a ver luego en un PowerPoint. Son feas a propósito. Son feas a propósito. Y cuando digo que son feas a propósito, no lo estoy diciendo porque no tengan los mismos atributos femeninos que cualquier otra mujer, sino por el hecho de que se visten, se cortan el pelo, se ponen una indumentaria particularmente desagradable. Hay una suerte de pretensión explícita, hay una suerte de militancia al servicio de todo aquello que es antiestético. Nada huele bien en una marcha de género. Uno no sabe si hay olor a pata o mal aliento, está todo mezclado. Las consignas son provocadoras, violentas, escupitajos. Miren, todo es particularmente desagradable, pelos grasosos. Esto me han atacado alguna vez por decir esto, pero basta con ir a una marcha de género o con ver los videos o con ver las fotos que yo en un ratito les voy a mostrar. Entonces digo, bueno, acá mucha suerte no voy a tener con toda esta atmósfera. Pero en un momento determinado sí veo un grupo de mujeres a lo lejos, recién salidas de la peluquería, vestidas, con los colores combinados, particularmente producidas. Me acerco un poco animado y era la columna de los travestis. Digo, esta no es mi tarde de suerte, pero además fui engañado porque la consigna de la marcha era, ni una menos. La consigna de la marcha era, tenemos que solidarizarnos con la mujer que ante un incidente de violencia doméstica, con el hombre, con su marido, con su pareja, etc., la mujer lleva la de perder porque tiene una inferioridad física. Tiene menos fuerza, tiene una inferioridad física. Por consiguiente, solidarizarse ante un incidente de violencia con el más débil parece, en principio, una consigna noble. Sin embargo, allí en la marcha, todo lo que se exhibía, todo lo que se pedía, todo lo que se clamaba, lo que se cantaba y lo que se mostraba en los carteles era solicitar, clamar, exigir que se despenalice o que se legalice el aborto. Toda la marcha pretendía que se legalice el aborto en Argentina. Ahora digo, qué curiosidad, porque una marcha que pretende ser pacífica y que pretende como consigna solidarizarse con aquel que es más débil ante un incidente de violencia, termina clamando y promoviendo que se mate al más débil de todos. Que se asesina al más débil de todos. Fíjense el engaño. Pero independientemente del engaño e independientemente de que la ideología de género es un combo fraudulento que intenta corromper nuestra cultura, nuestra civilización, nuestra tradición, ya vamos a hablar de eso. Independientemente del engaño, yo a mis adentros me preguntaba, a estas mujeres, ¿por qué se preocupan tanto por el aborto si quién les va a tocar un pelo? Estamos asistiendo efectivamente a una guerra de tipo cultural. Y la guerra de tipo cultural se discute en el periodismo, se discute en los canales de televisión, se discute en la radio, se discute en las redes sociales, se discute en las universidades. El problema es que la ideología de género, como bien dijo Agustín, es anticientífica. Cuando nosotros sacamos el libro con Agustín hace casi ya 2 años, nunca nos imaginábamos que íbamos a terminar recorriendo de manera ininterrumpida tantos países. Yo personalmente voy a estar casi 40 días fuera de mi cama, en mi casa. Hace 2 años que vivo con Agustín en los mismos hoteles, 2 años conviviendo con Agustín. Quiero aclarar que nos une una amistad. Una amistad castísima amistad. Además de los intereses académicos o periodísticos o profesionales en calidad de escritores o de ensayistas, ¿no? Todo bien, ningún prejuicio, pero para aclarar la parte afectiva nada más. Porque en Argentina el matrimonio igualitario está aprobado desde el 2010, ¿no? Todos estamos bajo sospecha.
Pero la pareja funciona bien, cada uno tiene su espacio, nos respetamos. Miren, hablando en serio, nunca nos imaginábamos que íbamos a terminar recorriendo tanta cantidad de países con semejante vértigo, porque todo es muy vertiginoso, agendas muy cargadas. Estamos asistiendo a una guerra de tipo cultural y lo primero que pretenden hacer los que intentan socavar nuestra cultura, nuestra tradición, nuestros valores es alterar la percepción de la realidad. Y para alterar la percepción de la realidad, lo que hacen los ideólogos de género, lo que hace la agenda de género es alterar el lenguaje. No hay nada en la ideología de género que sea científico y no hay nada en la ideología de género que se corresponda con la realidad, que se corresponda con la verdad objetiva. Vamos a poner una serie de ejemplos rápidamente. Lo primero que se hace en Argentina, esto Agustín algo adelantó y explicó varios ejemplos, no es un caso argentino, es un caso de muchos países de Occidente, es sostener legalmente e institucionalmente que una persona puede hacerse un cambio de sexo. El otro día, inclusive, bueno, Agustín, no sé, creo que no lo comentaste por lo inmediato del caso. En Argentina una mujer se jubila a los 65 años y un hombre a los 70. Entonces un tipo se llama Sergio, cumplió 65 años y se fue a escribir al registro civil como Sergia, porque dice que ahora se autopercibe como mujer para jubilarse 5 años antes. Escuchen, ustedes conocen a Lelutier, ¿no? Bueno, nosotros no le robamos nada a Lelutier, googleenlo. Esto no es un stand-up, un sketch. Googleenlo, todo lo que decimos es verdad. Ustedes se ríen, con razón, pero nosotros no hemos preparado ninguna broma. Todo lo que decimos no es ni más ni menos que la descripción de la realidad. Busquen, Sergio se transformó en Sergia. Aparte el tipo sigue casado, no se puso ninguna peluca, fue, hizo el trámite, y ahora está tramitando la jubilación. 5 años antes. Miren, la realidad es que hay un tema más grave de esta humorada o de esta trampa que un sujeto con poca moral le quiere hacer al Estado. La cuestión es que todo el mundo está convencido de que el cambio de sexo existe, se habla de cambio de sexo y no hay un solo médico que se le ocurra decir, señores, el cambio de sexo no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer si está aprobado acá, está aprobado allá, está aprobado en... Es que no es un problema de aprobación jurídica, no es un problema de ley, no es un problema institucional, no es un problema de derecho positivo, es un problema de naturaleza. El cambio de sexo no se puede hacer, aunque lo diga el documento nacional de identidad o aunque lo diga una ley, sencillamente porque una persona nunca deja de pertenecer al sexo que le fue determinado por la naturaleza independientemente de que se vista de otra manera. Lo máximo y lo más audaz que una persona puede llegar a hacer es amputarse los genitales. Pero una persona nació varón y va a morir varón con o sin tijeretazo. Lo que una persona puede hacer es un cambio estético, un tratamiento estético de dudoso gusto. El otro día, antes de venir para acá me refiero para esta gira, porque venimos de Uruguay y seguimos ahora, después de este estupendos días que vamos a pasar aquí en República Dominicana, fui al clínico para que me haga chequeos. Entonces, digo, mire, doctor, si yo le digo a usted que me autopercibo con un solo brazo y que quiero que me corte el brazo izquierdo, porque yo quiero tener el brazo derecho porque me autopercibo solamente con el brazo derecho, ¿usted me cortaría el brazo? No, yo te mandaría a un psiquiatra. Y entonces, ¿por qué si viene una persona y se autopercibe como una mujer y quiere que le arranquen los genitales, todo el mundo lo hace sin ningún tipo de problema? ¿Por qué no manda al psiquiatra a esa persona? Porque si yo hago eso me quitan la matrícula de médico, me dijo. La ideología de género atenta contra la libertad científica. Atenta contra la libertad científica. Primer punto, no existe el cambio de sexo. Existe la libertad de disfrazarse, libertad que no cuestionamos, pero no existe el cambio de sexo. Segundo punto, siguiendo con esta línea de pensamiento. En Argentina y en muchos otros países lo que está aprobado es aquello que se conoce como matrimonio homosexual. Pero el matrimonio homosexual tampoco existe. ¿Cómo que no existe el matrimonio homosexual si está aprobado acá, está aprobado allá? Nosotros acá no lo aprobamos los dominicanos porque somos retrógrados, pero está aprobado en tantos otros países. No, señor. Que exista el fraude jurídico, que exista una ley en desacuerdo con la naturaleza, que exista la ficción política de que tal cosa existe, no quiere decir que eso objetivamente exista.
el matrimonio homosexual conceptualmente no existe. ¿Por qué razón? Porque la unión matrimonial, como su nombre lo indica, es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes de ese vínculo, existe la potencialidad de la maternidad. Por eso se llama matrimonio. Porque matrimonio viene de mater, viene de matriz. La matriz es el útero materno. Entonces, es una unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo, hay potencialidad de maternidad. No puede haber potencialidad de maternidad en dos personas del mismo sexo que deciden un proyecto de vida conjunto. Ahora bien, ¿tienen derecho dos personas del mismo sexo a llevar adelante un proyecto de vida conjunto? Sí. Nosotros somos defensores de la libertad, pero que no se pretenda que ese vínculo tenga rango matrimonial. Que no se pretenda que ese vínculo le exija al Estado derechos propios del matrimonio, porque el Estado no puede otorgar derechos a un vínculo no puede el Estado otorgar derechos a un vínculo que la naturaleza le niega esos derechos. Alguien me decía el otro día, bueno, vos no podés sostener eso porque un Estado que a dos personas del mismo sexo le niega los derechos matrimoniales es un Estado que discrimina, es un Estado homofóbico. Miren, esto sería equivalente a que si una persona que es ciega le exige al Estado el carnet de conducir y el Estado le niega el carnet de conducir. Si el Estado le niega el carnet de conducir, no es un Estado ciegofóbico, es un Estado que obra con responsabilidad. Tiene que tratar al ciego con toda su dignidad, respetarle sus derechos, respetar sus derechos humanos, pero le puede otorgar un carnet de conducir, pues esa persona no puede conducir. No puede el Estado otorgarle a dos personas del mismo sexo los derechos del matrimonio porque esas personas han elegido una vida que no es matrimonial. ¿Por qué al Estado le interesa proteger la institución matrimonial? Le interesa defenderle y proteger legalmente la institución matrimonial porque la institución matrimonial es una institución de orden público. Agustín y yo somos amigos. Si nosotros queremos ir a decirle al registro civil, venimos acá a sostener que somos amigos y queremos que esto quede acreditado, al Estado le importa un pito. ¿A mí qué me importa? Si son amigos, vecinos, juegan al tenis juntos, no me interesa. ¿Por qué sí le interesa al Estado registrar la unión matrimonial? Porque de la unión matrimonial sale la prole, está la potencialidad de la maternidad, están los futuros dominicanos, los futuros argentinos, los futuros mexicanos, los futuros cubanos. Entonces el Estado tiene que proteger la célula básica del tejido social porque ahí va a salir las nuevas generaciones, va a salir la prole. Entonces el Estado protege esa unión con una serie de derechos complementarios, derechos y obligaciones entre los esposos, entre los padres y los hijos, derechos alimenticios, derechos afectivos, derechos económicos, toda una articulación que existe para proteger y sostener ese vínculo. Es de orden público y al Estado le interesa proteger ese vínculo. Cualquier otro vínculo no, porque no es de orden público, son vínculos privados que hagan lo que quieran. Por supuesto, con lo que acabo de decir, entre que no existe el cambio de sexo y entre que no existe el matrimonio homosexual, ¿qué soy yo? Y homofóbico. La homofobia es la palabra inventada por el lobby LGBT para desacreditar, para destratar, para denostar a todo aquel que se opone a la agenda de género. Todo aquel que se opone a la agenda de género, todo aquel que no coincide con la agenda de género es homofóbico. Eso lo dice el Catecismo Lingüístico número 1 de la ideología de género. Pero acá tenemos otro fraude. La homofobia tampoco existe. ¿Cómo no existe la homofobia? No, la homofobia no existe porque, como su nombre lo indica, la homofobia sería una fobia. Las fobias están clasificadas en los manuales de psiquiatría. La fotofobia, la aracnofobia, la claustrofobia. Las fobias son una enfermedad mental de tipo psiquiátrica, es un desorden, es un trastorno psiquiátrico. Y los trastornos psiquiátricos están clasificados en los manuales de psiquiatría, particularmente en el DSM-5. No existe en ningún manual de psiquiatría la homofobia como concepto clínico. Quiere decir que es un invento de carácter peyorativo que lo que busca es destratar, desacreditar, satanizar a todo aquel que se opone a la agenda de género, con un agravante. Los que se dicen militantes de la diversidad y de la tolerancia, la diversidad y la inclusión, a todo aquel que no piensa como ellos, lo acusan, lo culpabilizan por padecer una enfermedad psiquiátrica que no existe, que se llama homofobia, y entonces no solamente al disidente lo acusan y lo culpabilizan, sino que lo patologizan, lo tratan de enfermo al que no coincide con ellos. ¿Quiénes son los que hacen semejante
canallada de satanizar y patologizar al que no piensa como ellos, los que se dicen militantes de la diversidad. Que dicho sea de paso, no, tampoco es cierto que sean militantes de la diversidad, otro fraude. Una unión en la diversidad es la unión entre el hombre y la mujer, porque precisamente el hombre y la mujer son diversos, son desemejantes, son distintos en lo anatómico, en lo psicológico, en lo neuronal, en lo sexual, en lo anatómico, etcétera, etcétera. Son dos entidades diversas, distintas, que además están diseñadas para complementarse, pero son distintas. Precisamente lo que no es diverso es el vínculo homosexual, porque es un vínculo entre equivalentes, no entre diversos. Es un vínculo imitativo, un vínculo repetitivo, un vínculo redundante. Y vuelvo a repetir por enésima vez, tienen derecho dos personas a irse a vivir juntos, dos personas del mismo sexo, que se vayan ya. Pero lo que les quiero mostrar es la trampa lingüística que hay de manera constante en toda esta pretensión y en toda esta agenda de militancia político, ideológica, cultural a la que estamos asistiendo en calidad de víctimas. Nuestra civilización está siendo agredida por esta tendencia. Acá, y en Argentina también, y en muchos lugares, pero hemos notado que acá en este momento la prioridad, la embestida, la primera agresión que aparece en escena, la más fuerte, la más seria, es la pretensión de imponer el aborto. Y van a decir, no, bueno, no es el aborto, en realidad son causales de excepción. En Argentina hay causales de excepción y ahora lo que se pretende es el aborto como regla general. Porque es una agenda gradual y pasiva, van imponiendo pasos para ir avanzando luego con pretensiones más audaces. Hay tres causales particularmente que acá se están trabajando, si tenemos tiempo las podemos comentar. Pero les quiero decir lo siguiente, en la discusión sobre el aborto que se lleva adelante en todos los países donde esto está siendo discutido, todo parte también de fraudes lingüísticos y de palabras empleadas de manera tramposa y engañosa. Lo primero que dicen los defensores del aborto es que el aborto es la interrupción del embarazo. Por supuesto que no es la interrupción del embarazo, porque la interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. O sea que si yo ahora tengo ganas de ir al baño, voy a hacer pide parado, discúlpame, más que nada para no mojar la tabla, me voy 2 minutos y regreso, interrumpí 2 minutos la conversación y luego la reanudo. Eso es la interrupción. Eso es la interrupción. Es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. En cambio, el aborto no interrumpe el embarazo, lo elimina de manera irreversible. El aborto termina con el embarazo de manera irreversible. ¿Por qué el aborto termina con el embarazo de manera irreversible? Porque como es un homicidio, el homicidio termina con la vida de manera irreversible. Y miren, la vida humana empieza desde la concepción. A partir del momento de la concepción hay vida humana y empieza un ciclo vital. Les agradezco, pero a nosotros no hace falta que nos mimen el ego, porque somos argentinos, ya les dije. Les agradezco muchísimo el gesto, el afecto. La vida humana empieza desde la concepción y con Agustín nos hemos encargado cuidadosamente de que en el libro negro de la Nueva Izquierda no exista un solo argumento religioso, no porque no tengamos religión, no porque no tengamos fe, no porque no tengamos nuestras creencias, sino porque no hace falta. A la ideología de género la combatimos con la ciencia. Con la ciencia es más que suficiente para destrabar todos estos embustes. Que la vida humana empieza desde la concepción, no lo dice un pasaje bíblico, no lo dice, no lo dice ningún dogma religioso. Lo dice la ciencia, la genética, la bioética, la medicina, la biología. Está probado y recontra confirmado que la vida humana empieza desde la concepción. A partir de la concepción hay vida humana y empieza el desarrollo vital. Cualquier interposición para entorpecer, para terminar con ese desarrollo vital, ¿cómo se llama? Homicidio. Y entonces el ser humano pasa por las diferentes etapas. Es un cigoto, es un feto, es un embrión, es un feto, es un bebé, es un niño, es un adolescente, es un adulto, es un anciano. Es parte del proceso vital natural que nosotros empezamos a transitar desde el momento de la concepción.
Por consiguiente, las causales de excepción no son ni más ni menos que buscar por excepción matar a alguien. Después podemos analizar las causas. Y encima todo esto se hace en nombre de la salud reproductiva. Fíjense qué curioso. Primeramente, se habla de salud. ¿El embarazo es una enfermedad, acaso? No es una enfermedad el embarazo. Entonces, ¿por qué se habla de salud? Es curiosa la política de salud reproductiva que se pretende imponer. ¿Saben por qué? Porque a mí no me parece un programa de salud pública aquel en el cual 2 personas entran en el hospital, una regresa viva y la otra sale en una bolsa de basura como residuo patológico. ¿Qué política de salud pública es? Entran al hospital 2 personas y una sale muerta. Eso no es una política de salud pública, no es una política de salud reproductiva por 2 razones. Primero, porque el embarazo o el estado de preñez no es una enfermedad. Y segundo, porque precisamente lo que busca la salud reproductiva, o mejor dicho, lo que busca el banderín de la salud reproductiva es que no haya reproducción. Es una salud reproductiva que busca negar la reproducción, porque lo que quieren es imponer el aborto, es decir, que no se reproduzca la especie humana, la comunidad dominicana o de cualquier otro país. Fíjense todo el fraude, porque claro, ¿cómo se van a presentar? Miren, nosotros somos una organización que lo que buscamos es reventar las libertades y matar a los niños. No tendría éxito. Ahora, si vienen y dicen, nosotros venimos acá por la inclusión, la diversidad y la salud reproductiva, dice, bueno, qué sé yo, vamos a escuchar, a ver qué dicen. Pues parece agradable, parece agradable. Me han dicho, vos no tenés ningún derecho a negarle a la mujer que disponga de su cuerpo. Por supuesto, yo no pretendo que ninguna mujer deje de tener el derecho de disponer de su cuerpo. Pero el aborto no es un derecho de la mujer, porque la mujer no está disponiendo de su cuerpo, está disponiendo del cuerpo de un tercero, está disponiendo del cuerpo de un tercero. Gracias. No sé quién me acompañó ahí. Miren. Dicen, bueno, pero en realidad el aborto, aunque esté prohibido, se hace igual. Y se hace en clínicas clandestinas. Entonces, como se hace igual, legalicémoslo. Porque así de esa manera podemos tener mejor situación sanitaria ante la mujer que quiere abortar. Miren, el robo también se hace igual. ¿Qué hacemos? ¿Legalizamos el robo? No, bueno, pero lo que pasa es que si una mujer que va a cometer un aborto lo hace en una situación clandestina, una mujer corre riesgo de morir en una situación clandestina. Claro, y un ladrón que va a robar un banco también corre riesgo de morir porque puede ser abatido por la policía, porque se puede resistir la víctima. Un ladrón que va a robar un banco corre riesgo su vida también. ¿Qué hacemos? Legalicemos el robo a los bancos, pues así el ladrón no es abatido en el intento. ¿Qué es esta política? Estos argumentos no resisten el menor análisis. Miren, dicen también, bueno, no, pero esto es una injusticia. Las mujeres ricas se hacen abortos en lugares confortables y la mujer pobre se hace abortos en lugares muy precarios. Puede ser que eso sea cierto. Pero fíjense lo siguiente, las mujeres pobres a lo mejor se drogan con pasta base, con paco, con droga de muy mala calidad y la mujer rica con cocaína de buena calidad. ¿Qué tiene que hacer el Estado entonces? Bueno, darle a los pobres cocaína de buena calidad. Eso es una política para incluir, por la equidad. No, lo que tiene que hacer el Estado es tratar de que la mujer rica no consuma cocaína y de que la mujer pobre no consuma pasta base. Y en todo caso, lo ideal es que el Estado trate de generar políticas públicas para que la mujer deje de ser pobre. El problema es que lo que quiere la mujer pobre es dejar de ser pobre, no que el Estado le mate al chico. Dicen, bueno, no, está bien, pero... Hola. Dicen, incluso en las causales que estoy escuchando que quieren imponer por acá, no, bueno, pero si el niño por nacer tiene una discapacidad, tiene algún desperfecto, algún defecto, entonces tiene que ser una causal de excepción. Entonces volvemos a la Alemania nazi, que cuando alguien nacía con una discapacidad, este tipo no sirve a la raza aria, no sirve a la pureza de la nación, lo reventamos. Esto es eugenesia en el peor sentido. Con lo que pasa es que ahora la tecnología nos impide saber si una persona va a padecer alguna discapacidad antes de que nazca. Entonces lo podemos reventar antes de que nazca. Esto es un nazismo
prenatal. Es una eugenesia prenatal. Miren, si una persona tiene la desdicha de nacer con algún defecto, con alguna discapacidad, lo que tiene que hacer la familia y el Estado es acompañarlo con mayor ahínco, precisamente porque tiene una discapacidad, darle mayor amor, mayores recursos, mayor apoyo, no reventarlo porque no sirve, no, es una incomodidad, es un forúnculo, no sirve a la raza. Es una excepción y todo esto que nos retrotrae el nacionalsocialismo se hace en nombre del progreso, de la modernidad y de la inclusión. La verdadera inclusión es aquella política que busca que viva la madre y que viva el bebé. Finalmente, la tercera causa que está en disputa es aquella dentro de la cual la vida de la mujer y la vida del niño están en colisión. Si la mujer sigue con el embarazo, corre riesgo su vida. Miren, ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la tecnología actual, la medicina actual, sabe que hay 2 pacientes, se pueden tratar los 2 pacientes perfectamente bien y la vigencia del embarazo no pone en riesgo de vida en absoluto a la madre. Entonces, ya los ideólogos de género están cambiando el discurso y dicen, bueno, no dicen que la permanencia del embarazo pueda afectar la vida de la madre, sino que puede afectar la salud. Ya cambiaron el discurso porque la madre no se muere en el siglo XXI. Y esto ya lo ha dicho la OMS, por más complicación que pueda llegar a tener un embarazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dicen, bueno, pero se puede afectar la salud. ¿Qué es afectar la salud? Y bueno, que tenga una depresión. Bueno, si tiene una depresión, o sea, la mujer está triste, solo tiene que decir estoy triste y entonces un juez le puede autorizar por la ventana el embarazo. Las causales de excepción son trampas para que después se utilice y se aplique casi como regla general el aborto. Esto lo hemos vivido en Argentina y además es la antesala para después imponer el aborto ya directamente libre, seguro, gratuito y si no es gratuito se paga con tarjeta de crédito en 12 cuotas. Esto es lo que se está discutiendo en todos los países donde primeramente tratan de imponerlo como causal de excepción. ¿Me quedó la violación? Me faltó la violación. Por supuesto, es un crimen aberrante. En Argentina es una causal de excepción. Pero ocurre lo siguiente. Primer punto. La violación es un crimen aberrante, estamos de acuerdo. Solamente en el 0,6% de los casos de violación una mujer puede llegar a quedar embarazada. Y ni siquiera eso, porque ¿saben qué? Esta situación se da en casos de incesto o de padrastros, cuando la persona violada convive con el depravado. Entonces, ante la repetición del hecho, finalmente puede ser que quede embarazada. Esto se da en la casuística. No estoy minimizando nada, es un hecho aberrante, es un hecho repugnante. El degenerado, el depravado merece toda la sanción, todo el rigor de la sanción, la máxima pena posible. Pero supongamos que queremos aplicar la pena de muerte y hay un hecho de violación y en la violación la mujer vejada, abusada, queda embarazada. ¿Quién es el verdadero merecedor de la pena de muerte? ¿El niño o el violador? El niño tiene la misma dignidad humana, a pesar de tener un padre violador, que un niño que tiene un padre honesto y amoroso y responsable. Yo soy antiperonista en Argentina, miren, de verdad soy antiperonista, pero le rescato una frase a Perón. Él decía, no existen padres ilegítimos, hijos ilegítimos, existen padres ilegítimos. Hay padres que no se hacen cargo de su situación o que son consecuencia de un hecho aberrante como una violación. Pero el niño siempre tiene la legitimidad y la dignidad humana. En todo caso, es cierto, la mujer lleva una parte muy triste. Padeció el vejamen horrible y encima está embarazada de un niño que no quiso tener, un embarazo que no quiso tener como consecuencia de un hecho criminal. Entonces ahí el Estado tiene que estar ayudando a la madre, dándole contención afectiva, psicológica, incluso económica si es pobre. Y luego, una vez que el niño nazca, tendrá que decidir la madre si lo quiere criar, si lo quiere cuidar o si lo quiere dar en adopción. Pero lo que hay que hacer es, por sobre todo, al único que hay que castigar acá es al depravado. No al niño por nacer. ¿Tiene menos dignidad un niño porque su padre haya sido un delincuente? ¿Tiene menos dignidad el niño porque su padre haya sido un delincuente? ¿Tiene menos dignidad que aquel que nació de una familia bien constituida? Por supuesto que no. Y acá aparece otra trampa. Como la violación es un delito al pudor y al honor más íntimo de la persona, en derecho penal esto se conoce en Occidente como un delito de instancia privada. O sea, ¿qué significa un delito de instancia privada? Que la víctima decide o no si
va a instar el proceso penal para castigar al depravado. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer puede revictimizarse, revivir cosas feas, ventilar o detallar cosas que no quiera decir, puede afectarse psicológicamente, entonces se le da la libertad a que una persona inste o no el delito. Entonces, para que se le aplique la excepción de la violación, y como es un delito de instancia privada que afecta al honor y el pudor y la mujer no tiene ninguna obligación de dar detalles, basta con que una mujer diga que fue violada para que un juez le autorice la violación. Por consiguiente, la inmensa mayoría de los abortos que se producen por la excepción de la violación son abortos que se producen por mujeres que no han sido violadas, sino que han mentido el hecho para obtener el permiso judicial. Todo esto es una trampa permanente, es una trampa permanente. Miren, podríamos hablar muchas otras cosas más, no sé cuánto tiempo tiene usted acá está el señor censor. ¿Cuánto queda? 5. Quiero contarles lo siguiente, la ideología de género va 10, porque yo tengo coronita y él no, o porque yo hablé menos. Miren, así como, gracias Agu, así como en el siglo pasado las revoluciones se pretendieron hacer a través de la guerrilla, del terrorismo, de la insurgencia armada, de la violencia política, los montoneros en Argentina, las FARC en Colombia, Sendero Luminoso en Perú, las guerrillas del terrorismo, la muerte, para tratar de tomar el poder por la vía violenta, con sede en Cuba. Y esas izquierdas perdieron, cayó la Unión Soviética, fueron derrotadas militarmente. Antes la guerra se pretendía hacer armada, era una guerra de tipo militarista. Ahora la guerra de tipo cultural. Entonces quieren hacer una revolución cultural. Y para hacer una revolución cultural lo que se busca es socavar, es terminar con la tradición cultural de nuestra civilización. Porque la tradición cultural es el conjunto de valores, usos, costumbres que nosotros tenemos en nuestra idiosincrasia, en nuestra mentalidad. Entonces, precisamente, si yo quiero hacer una revolución que cambie los paradigmas culturales de una nación, mi enemigo es la tradición cultural de una civilización. ¿Cuál es la tradición cultural que nos es común? ¿Cuál es la tradición cultural de Occidente? Es la tradición cultural cristiana. Nosotros somos todos cristianos, independientemente de que alguien no crea en Dios y que viva en nuestra civilización, es cristiano. ¿Cómo es eso? Sí, señor, porque esa persona puede no tener fe, puede no ir a la iglesia. Sin embargo, si le hacemos un montón de preguntas, va a responder cristianamente. Va a saber que robar está mal, va a saber que mentir está mal, va a saber que no es de caballero andar mirándole la mujer al prójimo, va a saber que hay que honrar al padre y a la madre, va a saber que no hay que codiciar bienes ajenos, va a tener valores cristianos, independientemente de que no crean Dios. Nuestra civilización culturalmente es cristiana. Si nosotros tomamos como ejemplo a alguien que viva en Irán y no cree en Alá, y le hacemos preguntas sobre la sexualidad, la familia, la libertad, etc., él va a responder absolutamente consustanciado con su lugar de origen, con la religión de su lugar de origen. Culturalmente va a estar consustanciado aunque no vaya a la mezquita. Entonces, ¿qué es lo que busca la ideología de género? Reventar los dos pilares de nuestra tradición, que son las iglesias de inspiración cristiana y la familia, porque la familia es transmisora y dadora de valores. Quiero mostrarles una serie de fotos, algunas al azar, de cómo está operando esto en países muy cercanos o países de la órbita occidental, para que vean cómo se está atacando de lleno la religión de inspiración cristiana, o mejor dicho, atentan contra la religión, contra los templos y contra los valores cristianos. Este es un graffiti de Europa. Religión es fraude, la única iglesia que ilumina es la que arde. Todo esto que puede parecer una anécdota es permanente. Esto es una capilla de la Universidad Autónoma de Madrid. Educación laica, aborto libre. Yo digo, si quiere pedir el aborto, ¿a dónde tendrían que ir? Al Congreso de la Nación, a los diputados. ¿Qué tienen que hacer en una iglesia pidiendo el aborto? Este sacerdote estuvo procesado por criticar la marcha del orgullo gay en España. ¿Lo conocen al pastor Soto, pastor evangélico? En Chile hizo una cruzada contra el lobby LGBT. En un programa de televisión chileno, el conductor es homosexual,
El pastor Soto utilizó una bandera LGBT, la puso contra el piso y apoyó los pies como una alfombra, digamos, ¿no? Provocador el hombre, provocador. Pero que sea provocador no lo convierte en criminal. Bueno, hoy está procesado por crimen de odio. La nueva censura ideológica es el crimen de odio. Crimen de odio. Pero fíjense, porque encima el conductor es homosexual, entonces se siente ofendido y herido en su sentimiento, le hizo una demanda, está procesado. Ahora fíjense cuál es el otro trabajo del conductor homosexual. Hace un sketch semanal donde se burla del sacerdote. O sea, él se puede burlar alegremente, no comete crimen de odio, pero el pastor evangélico Soto está procesado y con grave riesgo de ir preso. Todo esto es un ataque a la religión de inspiración cristiana en cualquiera de sus manifestaciones, sea protestante, católico, evangélico, pentecostés, etc. ¿Qué hace un travesti con una cruz? ¿Qué problema tiene el travesti? Dice, bancada evangélica. Esto es Brasil. Todas las manifestaciones de las marchas de género tienen directamente, de un modo explícito, un ataque verbal, gestual, escrito o material a la religión, a los templos. También usan a los niños como escudo. Niños en las marchas LGBT, mírenlos. Y acá no me va a dejar mentir el Señor. Tengo muchas otras imágenes que por motivos de decoro y respeto al auditorio prestigioso que hoy nos honra con su visita, las quité. Porque esto podría dar para una película XXX. Esto fue en Tucumán, ahí la ven, la imagen de María abortando. Abortando a nuestro Señor Jesucristo. La imagen de María abortando. Esto fue el Día de la Mujer. ¿Qué tiene que ver el Día de la Mujer con esto? Díganme. Dos monjas, esto es una marcha LGBT, marcha del Día de la Mujer, no sé qué. Acá tenemos un pastor inglés, un obispo anglicano, un cardenal católico en Bélgica, o un pastor pentecostés, todos condenados con multa o con prisión por cuestionar al lobby gay. Esto es en Argentina, una marcha pro aborto con mujeres semidesnudas, acá parodiando al Papa argentino, al Papa Francisco. Enero del 2016, una marcha feminista frente a un templo. Pues si ustedes pueden ver, perdón por la expresión, puta pero no tuya, libre, yo aborté, en fin. Esta es la nueva novedad. Es la Biblia gay, que se puede comprar en Amazon, la pueden buscar perfectamente. Yo diría, no la compren. 5, no, pero vamos bien. No la compren. Es la Biblia que es una interpretación exegética que analiza la Biblia en clave homosexualista. No quiero ni imaginarme el contenido, pero esto está, hoy se compra ya en Amazon. ¿Y lo que se busca? Pervertir las verdades que están en la Biblia, confundir a la opinión pública, distorsionar el contenido de la Biblia. Este es un amigo nuestro, militante católico, golpeado por las feministas, es homosexual, pero él no está con el lobby, él no cree que esto sea sano. Tiene esta tendencia, bien, fue a defender su fe, lo reventaron a piñas. Esto es en Venezuela, estamos hablando de países muy cercanos. ¿A dónde van las marchas LGBT? ¿Por qué no van a una plaza? ¿Por qué no van a una playa? Van al lugar indicado, a atacar todo aquello que odian, porque eso que odian representa los valores de nuestra civilización occidental y cristiana. Mi ciudad, Mar del Plata, también atacada, etc. Esto también, aborto legal, etcétera, etcétera, frente a la Catedral de Buenos Aires. Esto es México. Todas las imágenes se repiten. Esto es desopilante. Este es un travesti que dice, los chicos trans también queremos aborto legal. Acá hay dos temas para analizar. Primero, ese no es un chico. Ese no es un chico. Es un tipo ya... No es un chico. Pero él quiere, como trans, como varón disfrazado, tener derecho al aborto legal. Este cartel no es aislado. Si ustedes buscan aborto trans,
aparecen millones de carteles similares en las marchas LGBT, donde ahora los travestis quieren derecho al aborto seguro, libre y gratuito. La justicia francesa condena a Christine Boutin por definir la homosexualidad igual que la Biblia. Atenta contra la libertad religiosa, contra la conciencia religiosa, entre muchas otras libertades. Esto es en Costa Rica, donde ahora Fabricio Alvarado, que lo mencionaste vos, bueno, una gran y vigorosa reacción hubo en Costa Rica, pero obviamente la reacción surgió a partir de los ataques que padecen los templos. Nuevamente la utilización y promoción de los niños. Suecia y Canadá. Cárcel para cualquiera que diga que la homosexualidad es pecado. Hoy en Canadá esto es criminalizado en el Código Penal. Ahora, queda una sola placa. Y antes de ir a la última placa les quiero comentar lo siguiente. El ataque es contra la civilización occidental y cristiana. Contra esa civilización apunta al feminismo y apunta al lobby LGBT, que además quiere imponer el aborto como un derecho de la mujer. Pero fíjense lo siguiente. La mujer en la civilización occidental y cristiana, que es la nuestra, con sus defectos, con todo lo que ustedes quieran atribuirle, tiene la mayor cantidad de derechos disponibles que en cualquier otro lugar del mundo, que en cualquier civilización que no tenga una tradición cristiana. La mujer hoy puede ser presidente de la nación, puede ser ministro, puede ser pastora, puede ser profesora, catedrática, senadora, diputada, conductora de televisión, ama de casa, mamá. Hoy la mujer puede elegir qué proyecto de vida quiere llevar adelante. Nunca en la historia de la humanidad la mujer tuvo tan plenos sus derechos, y celebro que así sea. Pero esa plenitud de derechos no la tienen todos los países, solamente la tienen los países cristianos. O de tradición cristiana, de tradición evangélica, de tradición protestante o de tradición católica, pero es ahí donde mejor vive la mujer. ¿O creen que vive bien en Irán, en Irak, en Nigeria, donde le cortan el clítoris al nacer, donde no puede mostrar la cara, no puede votar, no puede heredar, no elige a su marido, sino que su marido la elige dentro de un harem? Es decir, ¿dónde la mujer está realmente planificada? Hola. No, el harem sigue existiendo en muchos países todavía, pero bueno, eso es una discusión aparte. Pero, mire, le quiero comentar lo siguiente. De la misma manera en que la mujer es secundada, reducida a la servidumbre en esos países, de la misma manera, esto sucede con los homosexuales. ¿Dónde el homosexual tiene derecho a vivir su intimidad como le plazca? ¿Dónde el homosexual tiene derecho a votar, derechos políticos, derecho a estudiar, derechos cívicos, derecho a manifestarse, derechos a hacer una marcha, tiene derechos a llevar adelante su proyecto de vida? ¿En qué países? Miren, en este momento hay 75 países en el mundo donde la homosexualidad es criminalizada, o con pena de muerte o con pena de cárcel. Con pena de muerte en Sudán, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Nigeria, Irán, etc. Pena de muerte. Con pena de cárcel en muchos otros países. En este momento hay 75 países que castigan la homosexualidad. En el resto del mundo, en el resto de los países, la homosexualidad hoy no está criminalizada y un homosexual puede acostarse con quien quiera y vivir su vida afectiva sexual con quien quiera. ¿Saben qué países? En todos países de tradición cristiana. En los 75 países donde la homosexualidad está criminalizada, esos son los países que no son de inspiración cristiana. Y fíjense la paradoja, las mujeres y los homosexuales, o mejor dicho, no las mujeres, las feministas y el lobby LGBT atenta contra la civilización cristiana, que es precisamente la civilización que dignifica como ninguna otra a la mujer y que le da al individuo homosexual plenos derechos en su intimidad que no consigue en ningún otro país que no sea de inspiración cristiana. Este es el mapa. Todos los países, acá está dividido por colores, algunos países los que permiten el casamiento, los que permiten la unión civil, los que permiten otro tipo de posibilidades, etc. Los únicos países donde está castigada con pena en el Código Penal la homosexualidad son países
¿Los que están en rojo o los que están en negro? Los que están en rojo, pena de cárcel, y los que están en negro, pena de prisión. Y fíjense, el lobby ataca a la civilización occidental y cristiana en defensa de la mujer y las minorías sexuales. Precisamente la civilización que mejor trata a la mujer y a las minorías sexuales. Fíjense si esto no es ideológico y no es una embestida contra los valores cristianos. Muchas gracias. Bueno, ya para cerrar, tenemos dos preguntas específicas para nuestros conferencistas. La primera es, si ustedes creen que la ideología de género triunfó en América Latina o está triunfando. Y la segunda es, ¿qué podemos nosotros hacer como creyentes, como cristianos, para impedir que esta ideología se adueñe de las mentes y de los corazones de nuestros hijos y de las futuras generaciones? La pueden contestar indistintamente. Bueno, si triunfó o no triunfó, yo creo que es un partido que todavía está jugándose. Que en muchos países nos van goleando, no tengo dudas. En Argentina estamos perdiendo, acá mucho el fútbol creo que no se juega, pero haciendo una analogía, diría yo, en Argentina estamos perdiendo, no sé, 10-0 y quedan 20 minutos de juego. Hay países donde la cosa se ve muy, muy negra y hay otros países donde la cosa está más empatada y hay países donde todavía el juego se puede ganar, como en este, por ejemplo. Ahora bien, para ganar el juego es importantísimo entender que este juego, guste o no guste, se gana con política, porque la ideología de género entra por la política. Cuando al inicio de esta conferencia el señor introdujo diciendo que ya se estaba llevando ideología de género a los ministerios, al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, es la prueba más cabal de que la ideología de género entra por la política. ¿Y qué significa que nosotros podemos sacar a la ideología de género con la política? ¿Significa que hoy tenemos que armar un partido político y salir a candidatear a alguien de aquí para que... No hace falta eso. La acción política no se reduce a una acción de tipo partidocrática. Podemos hacer política desde la sociedad civil, por ejemplo, organizándonos para tener una presencia determinante en las discusiones en las redes sociales. Podemos organizarnos para juntar firmas, por ejemplo. Podemos organizarnos para movilizarnos multitudinariamente, como ha pasado en muchísimos países, afortunadamente en América Latina, donde la reacción contra la ideología de género ya existe y ya la ha empezado a frenar. Hacer política, insisto, no es candidatearse como un político. Eso es una forma de acción política. Nosotros podemos ponernos a escribir cartas de directores al diario, cuando sale, por ejemplo, una columna a favor de la ideología de género de cierto diario, tuitear en contra de esa columna, contraargumentar en el espacio donde se abre la discusión en ese mismo artículo. Hay muchos tipos de formas de microacción política, digamos, que cada uno puede hacer, y mejor si lo hacemos de forma orgánica. Acá hay que entender una cosa que es fundamental. La política, y vuelvo al fútbol, la política es como un partido de fútbol. ¿Quién gana en el partido de fútbol? ¿Quién hace más goles? ¿Cómo se hacen los goles? Pateando el arco rival. ¿Quién gana en la política? ¿Quién junta más votos? ¿Cómo se juntan los votos en una democracia? Diciendo y haciendo aquello que la gente que va a votar quiere que se diga y quiere que se haga. Lo que ha pasado con nuestros países es que la opinión pública y la opinión publicada se ha disociado. Y la opinión pública, es decir, la opinión del grueso de la gente que vota, se ha silenciado. Se han quedado callados. Entonces los políticos empezaron a escuchar solamente a los medios de comunicación, a la opinión publicada, es decir, a aquellos que tienen la posibilidad de publicar su opinión. Pero en lugares como el Perú, por ejemplo, donde nació Con mis hijos no te metas, la opinión pública se hizo sentir. Salieron a marchar millones de peruanos contra la ideología de género. No una vez, varias veces.
Y los políticos tuvieron que darse cuenta, si queremos seguir teniendo votos de la gente, que esta es la que nos va a terminar votando, no el dueño de un diario que tiene un voto, no el periodista de un diario que tiene otro voto, sino toda esta masa de gente, tenemos que empezar a escuchar la opinión pública, no la publicada. Entonces es muy importante este tipo de marchas, es muy importante hacerse escuchar antes de que esto ingrese. Y digo una cosa más, cuidado, la política en nuestros países va de abajo hacia arriba, pero también va desde más arriba hacia abajo. El político está presionado por aquellos que lo votan, pero también está presionado por los organismos internacionales que están socavando la soberanía nacional de nuestros países. Cuando aquí se mete la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuando los préstamos son sujetos a si el país acepta las condiciones LGTB, el aborto, el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, hay condicionamientos internacionales. Cuando la ONU se mete en la soberanía de países y de soberanías nacionales, hay también presiones externas. La clave está en que la presión del pueblo sea mayor que la presión que ejercen desde afuera para que el político termine legislando como la nación quiere que se legisle. Esa es un poco la sugerencia que nosotros siempre damos, concientizarnos de que está muy bien, acá estamos en un contexto cristiano, está muy bien orar, hay que orar sin lugar a dudas, pero si no se acompaña con acción concreta en las calles, entonces esto no se va a poder detener. Hay que salir a las calles y hacerse escuchar. Esa es ni más ni menos la fórmula. Bueno, ya lo hemos dicho todo, como bien señaló Agustín, tenemos que movilizarnos, no podemos ser indiferentes. Los hermanos en Perú lo hicieron y el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas se ha replicado en distintos países de América Latina. Costa Rica fue un ejemplo de ello y la candidatura de Fabricio Alvarado fue una consecuencia inmediata del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas. No mencioné el caso de Puerto Rico, donde existe un movimiento llamado Puerto Rico por la Familia. En un día laborable, esas personas, ese movimiento convocó 250,000 personas frente al Capitolio de San Juan. Eso es llamativo porque Puerto Rico es un país de apenas 3 millones de habitantes y San Juan es una ciudad de apenas 600,000 habitantes. Casi la mitad de los habitantes de la ciudad se movilizaron para impedir la aprobación de un currículo de educación sexual favorable a la ideología de género. Y eso es llamativo tomando en cuenta que Puerto Rico también es un territorio de los Estados Unidos, por lo que tenemos que movilizarnos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Dios nos ha regalado un pueblo comprometido. Somos el 30% de la población dominicana y yo creo que dentro de 2 años, cuando lleguen las elecciones, tenemos la encomienda de hacerles sentir a nuestros políticos y a nuestros candidatos de que con nuestros hijos no se pueden meter. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo en el cual nos has permitido reunirnos para escuchar tu verdad. Gracias por la vida de Agustín, por la vida de Nicolás, Señor, porque tú soberanamente los has levantado para proclamar tu verdad por América Latina, para alertar a América Latina del peligro que representa la ideología de género. Tu pueblo, Señor, a lo largo de la historia se ha visto amenazado. Sin embargo, tú has prevalecido, tu palabra ha prevalecido, tu pueblo ha prevalecido y tu iglesia ha prevalecido. Sabemos por tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a cumplir el llamado de ser sal de la tierra y luz del mundo, para que tu nombre sea levantado, para que tu nombre se engrandezca en nuestra nación y para que ese lema que nuestros fundadores pensaron para la República Dominicana, Dios, patria y libertad, sea una realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.